mi caso específico es creer en el arte. Me ha costado, pero Dios y su ayuda, poder ver que el arte no era solo mi pasión para desestresarme o mi hobby, o lograr engranar esa pasión con el arte y poderla llevar a nivel de empresa y esos tabús, todas esas palabritas en el subconsciente que uno las tiene a diario, es el autosabotaje. Servicios. Yo creo Uno que también tiene mucho que ver la prosperidad con cómo nosotros entendemos cuáles son nuestros dones y los ponemos al servicio. Creo que cuando logramos hacer eso, eso también trae prosperidad a nuestra vida, ¿no? Soy Irulula Barca y este es un espacio donde venimos a cuestionarnos lo que nos enseñaron, aunque eso duela. Y antes de entrar al tema, quiero darte un dato brutal. Yo no sé si tú sabías que la mentalidad de escasez, esa creencia profunda de que nunca es suficiente, no solamente afecta tus emociones, también afecta tu capacidad cognitiva, porque genera un ciclo donde las preocupaciones económicas crean niveles más altos de estrés y esos niveles más altos de estrés agotan tus recursos mentales y perpetúan conductas que refuerzan la pobreza. Entonces no es falta de talento ni falta de oportunidades, sino un programa mental que se está de alguna manera carcomiendo esa capacidad que tú puedes tener de decidir bien. Y lo más interesante es que ese programa fue instalado en nosotros cuando éramos niños. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque también me pasó. Yo crecí en Venezuela, en una familia de clase media, nunca, gracias a Dios, nos faltó nada, pero siempre habían algunas frases que se repetían. Por ejemplo, cuando yo le pedía dinero a mi papá, siempre nos preguntaba, pero ¿necesitas eso que quieres comprar? ¿De verdad lo necesitas? O, por ejemplo, ¿ustedes creen que yo tengo una maquinita de hacer dinero? No sé si eso la habían escuchado. O, bueno, la vida es dura y hay que esforzarse mucho para salir adelante. Algunas de esas fueron las que yo escuché, pero seguro que ustedes escucharon otras, ¿no? Por otro lado, pues mi papá era un gran filósofo, docente universitario, escritor, pero no fue tan buen empresario. Y mi mamá siempre decía que mi papá solo lo que hacía era perder plata con los negocios. Así que yo aprendí todo eso y todo eso lo grabé en mi subconsciente. Cuando yo llegué a Colombia, yo llegué y emprendí en 3 negocios al mismo tiempo. Pero luego entendí que había emprendido desde el miedo a perder la estabilidad que yo tenía en Venezuela y desde la necesidad de mostrar que yo podía. Pero en el fondo, pues había esa vocecita que me decía, en los negocios se pierde dinero". Y eso fue justamente lo que hice, muchas oportunidades, perder dinero con los negocios. Y con esa energía de pérdida, pues tomé decisiones que me llevaron a que los negocios no fuesen lo que yo esperaba desde el principio. Hasta que entendí que mi problema no era la estrategia, porque mi estrategia era buena, trabajaba duro, era disciplinada, era persistente. El problema era mi programa, el programa que yo había grabado con respecto a qué, al dinero. Y bueno, luego de esta confesión, ahora sí quiero presentarle a mi invitada de hoy. Ella es Jenny Alvarado, es artista plástica, empresaria, docente universitaria. Y bueno, Jenny, gracias por aceptar esta invitación. Y quiero empezar por el principio. Tú creciste en Venezuela, también clase media como yo. Quiero preguntarte algo que quizá no nos preguntamos, no muchas personas se preguntan. ¿Cómo fue tu relación con el dinero en tu hogar cuando eras niña, adolescente? Cuéntanos si recuerdas algunas de esas frases que luego te acompañaron cuando emprendiste. ¿Cómo estás, Jenny? Buenos días. buenos días a todos. Gracias, Carolina, por la invitación. Bueno, como tú misma dices, de verdad nosotros nos educamos en una época en Venezuela con otra realidad que fluía también aquí.
Yo vengo de un hogar donde mi papá era constructor, empresario, mi mamá era docente también, y le ayudaba a mi papá en sus negocios, en la parte de construcción y negocios de construcción, vialidad. Era muy próspero en ese tiempo. Yo, gracias a Dios, de niña no tuve ninguna necesidad que yo recuerde fuerte con respecto al dinero. Sin embargo, mi mamá vino de una familia que eran 10 hermanos y mi abuela queda viuda cuando la mayor tenía 12 y la menor 2 meses. Pero Imagínate. el problema se dispara es cuando ya uno va creciendo y pasas toda tu escuela primaria y bachillerato y ya entra la pregunta, ay, ¿qué vas a hacer? Ahí cuando se presenta la realidad de escoger una carrera. ¿Qué voy a hacer? En esa época fue que me vinieron quizás todas esas preguntas de cuánto el dinero es necesario para seguir viviendo, qué voy a hacer con mi vida. Y, y yo creo que ahí fue como el primer empujoncito de un despertar, como de salir del capullito de estar protegida en una época, como dije, que Venezuela también tenía otra realidad, a pisar tierra en otro espacio que no era el hogar, no era la escuelita, no era el colegio donde con todas tus amigas. Entonces, es, ahí el movimiento fue más mirar hacia adentro. Fue un movimiento de sentir que en realidad quiero. Y la decisión tomada fue en base al miedo, porque a esa edad tenemos miedo. ¿Qué carrera estudio para que en el futuro tenga plata? Entonces, enfocada en el miedo y que en el futuro no vaya a tener yo esa escasez. Fíjate, aquí algo interesante, que es que a ti te gusta el arte, y ahora te desempeñas con el arte, pero en aquel momento, ¿por qué no estudiar arte? ¿Por qué computación? Yo ahí, en esa época no había nada de arte, aquí estaban cursitos, de esos cursos de niña que te dan lo básico, Ujú, pero en el inconsciente yo sabía que estaba tomando una decisión que no era lo mío exactamente. ujú, Sin embargo, no es que yo estudié ingeniería de computación, o ujú, sea, puros cuadritos, ceros y unos, ingeniería, que ujú. me ayudó quizás a todo este proceso de cada vez que veía una materia hacerme preguntas. Y la dificultad de llevar a cabo un emprendimiento fue que estaba partiendo como de no observar esa parte de arte que me gustaba en ese entonces. Entonces, cómo mirar en realidad qué camino estamos tomando, qué camino de verdad estamos eligiendo en cada momento? O sea que básicamente fue como que cuando te graduaste, tú tomaste la decisión en base, bueno, ¿qué estudio que sea sostenible en el tiempo, que me dé dinero, más que qué estudio que me guste, que realmente donde yo me pueda expresar? Y después eso mismo lo repetiste en tus decisiones empresariales. O sea, voy a montar una empresa nuevamente porque, ajá, ¿qué negocio puedo montar que me dé dinero? Y no que realmente me guste eso que voy a hacer. Eso es lo que te estoy como entendiendo. Claro, y fíjate que en ese entonces también la ingeniería de computación era la moda. Ujú, Entonces, cuando tú te dejas llevar por el rebaño, por la moda, vamos a seguir todo porque esto va a dar plata en el futuro y esto te va a abrir un campo que no digo que no me abrió, tiene su parte buena, pero después que yo me gradúo, que me doy cuenta que por ahí no era el camino de la parte de programación, es cuando decido estudiar la maestría en gerencia de empresa. Y fue cuando hice mi maestría en gerencia de empresa, que ahí fue cuando se me abrió el abanico de opciones, de ver todo lo que es el emprendimiento, qué podemos hacer a nivel de empresa, cómo podemos aportar algo desde nuestras habilidades, conociendo nuestras habilidades y fortalezas, al mejoramiento de algo, de una empresa, de la sociedad. Cuando tú decidiste emprender, cuéntanos un poquito en qué emprendiste y qué patrones consideras tú que se presentaron o se han ido repitiendo a lo largo del tiempo, y cuál ha sido ese aprendizaje que tú tuviste. Bueno, mira, Caro, yo ahorita sí, mirando para atrás, los diferentes emprendimientos que he tenido siempre han sido de servicio.
en una parte de computación, luego una parte de cursos, docencia y ahora en la parte de pintura. Siempre han sido de servicio. Y me he dado cuenta la falla que tenemos también en la parte de educación financiera. O sea, Ujú. no aprendemos educación financiera. Aprendemos cuando vemos que agarramos un crédito y después no tenemos cómo pagarlo. Y entonces nos arropa la deuda o entra mucha plata y no sabemos qué hacer en momentos. La plata fluye, va y viene. Ahorita hay momentos fuertes, hay momentos que entra más. Es esa parte que necesitas educarte como Ujú. emprendedores, como finanzas y llevarlo a los diferentes niveles, porque no solamente está la parte física, sino esa parte emocional pegada al dinero. Cuando te entra mucho, te da por gastarlo todo, porque no tuvimos educación de ahorro, o todo lo contrario. O si tienes, pero no quieres gastar y tampoco das pasos para avanzar porque tienes miedo a gastar lo que tienes. Pero en tu caso específico, ¿qué detectaste tú cuando hiciste ese análisis? Bueno, Ok, esto fue lo que no fue bien y yo, ¿cómo influí en ese resultado? bueno, en mi caso específico es creer en el arte. Me ha costado, pero Dios y su ayuda poder ver que el arte no era solo mi pasión para desestresarme o mi hobby o porque lo hago porque me gusta, es tratar de llevar el arte a diferentes niveles, o sea, a la venta y a verlo como algo que se puede llevar como una empresa, algo corporativo, con todos sus lineamientos, con todos sus objetivos, metas, lograr engranar esa pasión con el arte y poderla llevar a nivel de empresa. Todavía sigo en la búsqueda. O sea, no siento que he encontrado los recursos, por eso te digo, de todo tipo, financiero, emocional y espiritual, para creer en eso realmente y dar el siguiente paso con todas las fuerzas. ¿Has podido identificar algún tipo de mensaje que hayas recibido durante tu vida con respecto al arte? Porque yo creo que tenemos muchos paradigmas con respecto al arte, de que el arte no nos da de comer, o sea, el arte no es vivir del arte, es complicado, o sea, la mayoría de los artistas son pobres. Estoy diciendo como frases que Claro. yo puedo haber escuchado. Y estoy como en esa, o sea, en el subconsciente, ¿no? Que el arte no paga, aquí no sirve, es en otro país, es en otra ciudad, esto no va a funcionar, búscate otra forma de ingreso. Y, y esos tabús, todas esas palabritas en el subconsciente que uno las tiene a diario, es el autosabotaje. Uno mismo se sabotea el propio camino que quieres. Das un paso y das uno para adelante y das tres para atrás. Exacto, tenemos como una cantidad creencias inconscientes, de pensamientos, sentimientos, hábitos que hemos venido recogiendo de la infancia de nuestros padres, del sistema, del colegio, porque en el colegio también aprendimos muchas cosas, ¿no? Y entonces eso de alguna manera determina tu vida financiera. Es cierto lo que tú dices de que no hemos recibido como una educación financiera para saber, no lo recibimos en el colegio y a veces No. ni siquiera nuestros padres no la, los vimos a ellos, pero quizás nunca se sentaron con nosotros a enseñarnos, ¿no? Y lo aprendimos quizás por imitación, pero de alguna manera no la hemos recibido. Pero también es cierto que sí que hemos recibido muchos mensajes subliminales allí, de todo el ambiente que nos ha rodeado, que nos han ido programando. Entonces, hemos tenido como que justamente reprogramarnos o tenemos que reprogramarnos y el emprendimiento, si nosotros tenemos esta creencia, el emprendimiento, volviendo como al tema del episodio, el emprendimiento no va a resolver eso, sino que más bien lo va a exponer. Y si nosotros no somos capaces de enfrentar esos miedos, de entender cuáles son esas creencias que estamos arrastrando y de decir, no, ya va, espérate, ok, es cierto que pasa esto en el arte, pero también es cierto que hay artistas que eh, han salido adelante, viven de su arte. ¿Cómo puedo yo convertirme en un artista de ese tipo, Sí, ¿no? ¿Cuáles pensarías tú?
en este momento de tu vida y mirando hacia atrás, ¿qué es tu relación con el dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Cuando no es en las empresas, sí siento que viene un patrón eh, más atrás que uno tiene que ver como de rutinas diarias que no abro el espacio para que fluya una nueva energía, vamos a decirlo así, sino que me quedo como en ciertas rutinas diarias que bloquean el proceso. Ujú, Inclusive hasta con el mismo arte. O sea, termino una obra y me cuesta soltarla o mostrarla y ahí me quedo porque la quiero tener yo y después espero un tiempo como para que la entregue donde vaya, ya sea a una galería o para allá para Estados Unidos, que bueno, que me han hecho varios pedidos y tiene que ir hacia a todo. afuera. Aquí en Venezuela. Yo siento que no solo los padres, pueden ser también, como dices tú, más atrás, los abuelos, la forma como pensamientos de la abuela, de mis abuelas, que también mi abuela materna vivió en mucha escasez ella quedó viuda con muchos niños y eso creó no solo escasez financiera, sino también yo creo que hay creado miedos a, miedos a soltar los niños, eran todos muy, y más niñas, muchas niñas pequeñas, entonces miedo a soltar, miedo a dejar que cada uno lleve su propia idea. No, vamos todos en el mismo caminito porque no nos podemos distanciar muchos unas de otras. Entonces ahí hay como unas lealtades, en Ujú. constelaciones, que a veces uno no suelta porque crees que estás rompiendo patrones familiares muy fuertes. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces para ir terminando, yo quisiera como que para esas personas que de alguna manera nos han escuchado y se han identificado con todo esto que hemos conversado, y que puedan haber dicho, sí, mira, realmente yo también siento que he saboteado mi propio éxito sin darme cuenta, ¿qué les dirías? Ya para como mensaje final. Bueno, mira, Caro, para concluir con esta pregunta que me estás haciendo, a mí me vino a la mente la portada de un libro que se llama Con los pies en la tierra y la mente en las estrellas, Ok. porque siempre hay una oportunidad de avanzar. Cuando sientes un bloqueo hay una oportunidad de aprender, de soltar, de evolucionar, y con todo esto aprendemos cosas muy bellas de la vida. Entonces, no dejar de soñar, no dejar siempre de enfocarnos en algo bueno que nos llene el alma, que nos gusta, con la mente en las estrellas, pero los pies en la tierra. ¿Hasta dónde puedo yo cubrir eso que no afecte a mi entorno? ¿Qué puedo ir avanzando que entre dentro de mis finanzas? Entonces, Ujú. esa frase para mí de verdad es muy valiosa. No perder nuestros sueños, pero con los pies en la tierra. Sí, y realmente yo me quedo de todo lo que hemos conversado y de tu experiencia, me quedo con, bueno, mira qué interesante lo que dijiste de yo hago mis obras, yo quiero vivir del arte, pero no quiero salir de mis obras. Quiero que se queden conmigo. Entonces, ahí hay una energía donde si yo no suelto eso, ¿cómo puedo? Si no suelto la obra y si no siento como que a través de mi obra me estoy yo, estoy mi energía haciendo que fluya hacia Conectado. alguien más que me está pagando, me está retribuyendo, entonces allí no va a haber eso que debe haber, esa fluidez del dinero, ¿no? Y por otro lado, pues siento que también cuando hablamos del tema de los negocios, que es como que está mi pasión por un lado y los negocios por el otro. Entonces hago negocios donde que no están tan alineados con mi pasión, como me pasó a mí en Colombia, y por eso mi libro Conecta con tu pasión antes de emprender, porque cuando hacemos negocios que no están alineados con nuestra pasión, pues se vuelven rutinarios, no nos dan como esa energía que quisiéramos tener de cuando me levanto en la mañana, tener esa emoción. Entonces tienes ese lado por allí y tienes el otro lado, que allí está mi pasión, pero no termino de soltar como mis hijos. No le doy mi energía al mundo, no se la termino de regalar, me cuesta soltarla, ¿no? Y yo ya a manera muy personal, mi recomendación para las personas que nos escuchan es, bueno, primero que tenemos que aprender a identificar cuáles son esos guiones que nosotros tenemos
Y ahí podemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué fue eso que escuchaste sobre el dinero en tu casa cuando eras niño o eras adolescente? O muy posiblemente no eso que escuchaste, eso, sino eso que viste. Yo aprendí tanto que esa pregunta que mi papá me hacía, pero lo necesitas, que entonces no compraba nada si no lo necesitaba. Y he tenido como que dejar, o sea, como que tampoco irme al otro extremo de compro todo, pero como que empezar a decir, bueno, lo compro porque me gusta, pues simplemente porque me lo merezco, porque me lo quiero, si es algo para vestir, porque me lo quiero ver puesto, porque entonces empezar a cuestionar. Tenía razón mi papá cuando me decía que nada más puedo comprar cuando lo necesito, Y ¿no? encontrar una coherencia. Ahora escuchándote, una coherencia en uno. Totalmente. Todo está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo encontrar una coherencia? Porque lo que yo quiero no es lo mismo que tú quieres ni lo que quiere el otro. Entonces, ¿cómo encontrar una coherencia en mí que me deje dar los siguientes pasos? Esa coherencia es la coherencia de lo que pienso con lo Y que lo deseo y lo que siento. Cuando hay una coherencia entre mi emoción es de merecimiento, coincide lo con el que quiero, pensamiento. lo que deseo, con esa sensación de merecimiento, pero también con el pensamiento de decir, mira, hay abundancia para mí en el mundo, entonces todo eso se alinea y ahí es cuando logro manifestar eso que quiero. Pero si yo Sí, entra creo que, en sí, armonía, entra uno en cuan- una armonía. exacto, está todo en armonía, pero si yo por un lado digo, "Ah, yo quiero, no sé, yo quiero un carro, pero por otro lado no me siento merecedora y cuando pienso en el carro siento, nada, que eso es muy difícil, ahí tengo un pensamiento que, no, que contradice y una emoción de no Ujú. merecimiento que también contradice, entonces yo puedo estar todo el día diciendo, sí, yo quiero un carro, me merezco el carro, puedo poner la foto del carro en mi mapa de sueños, pero no hay no estamos alineados y no hay esa coherencia que tú dices, ¿no? Entonces, eso también me parece súper importante, el tema de la coherencia. Por- Jenny, la artista, que ya pues se ha dado cuenta que eso es lo que le gusta, eso es su pasión. ¿Cómo te ves 1 a 2 años con todo esto que has aprendido y todo esto que hemos estado conversando? Bueno, mira, yo este año ya he estado evaluando que a mí el arte me encanta, pero es un espacio como de meditación, en donde yo me encuentro de tranquilidad para mí. Pero las proyecciones para este año es abrirme un poco más al arte como una herramienta para la enseñanza, para que las personas puedan conectar con nuevos espacios, desarrollar la creatividad y llevarlo también a procesos de emprendimiento. Entonces, abrirme un poquito más a la docencia y al servicio, que a través de esta técnica también puedan ellos desarrollar mente positiva, evaluación de procesos, puede ser a nivel de empresa o personal, usarlo como una herramienta que nos ayuda a conectar con nosotros mismos para el mejoramiento de nuestra vida y de nuestro entorno, de nuestra comunidad, inclusive a nivel Sí. educativo. No, y fíjate que muy interesante eso, porque primero, no solamente continúas con tu pasión que es el arte, sino que lo pones al servicio. Yo creo que también tiene mucho que ver la prosperidad con cómo nosotros entendemos cuáles son nuestros dones y los ponemos al servicio. Creo que cuando logramos hacer eso, eso también trae prosperidad a nuestra vida, ¿no? Me hiciste acordar mucho a cuando vemos esto, la película El Secreto, el documental del Secreto, alguna parte donde hay una persona que pinta y esa persona que pinta a través de esa acción de dibujar eso que desea, logra atraerlo a su vida, porque de alguna manera es como que tú estás incorporando eso, lo estás sintiendo. Y entonces eso que hablábamos de que haya una coherencia tú logras a través de pintar eso que quieres, logras sentir la emoción. Entonces es como que te pones en esa coherencia con eso que tú deseas, ¿no? Y en una coherencia y no solo que te conecta con eso que desea, no importa si uno pinta bonito o feo, el hecho de pintar es una técnica de visualización. Entonces, cuando tú te sientes y te abres espacio para agarrar los colores y pintar una flor, una casa, pero el uso de la pintura a un nivel de conexión con uno mismo te ayuda a visualizar y a qué quieres y hacia dónde vas. Muy interesante. Me parece que
que por ahí puede venir ese nuevo emprendimiento de la artista Jenny Alvarado. Así que bueno, no, nos quedamos con eso. Bueno, gracias Jenny, de verdad, por haber compartido conmigo este episodio, por haber aceptado esta invitación. Y me gustaría que pues, nos digas antes de despedirnos qué te llevas de este episodio. Bueno, yo me llevo muchas cosas de este episodio porque responder las preguntas para mí fue ya un nuevo descubrimiento. Y te doy mucho las gracias, Caro, muy agradecida por la invitación y mucho éxito en el libro, porque yo creo que de ahí parte todo. Conecta con tu pasión antes de emprender. Así es, así es. Muchas gracias por traer a colación el libro. Conecta con tu pasión antes de emprender. Estamos haciendo un nuevo relanzamiento porque de eso se trata justamente y en ese camino estamos, en ese camino seguimos, incluyéndome. Así que bueno, ya sabes, si el episodio te gustó, te movió o te parece interesante para ti o para otra persona, suscríbete, dale like y compártelo y nos vemos el próximo episodio de Verdades Incómodas solo para valientes.